Dormir debería ser una forma de descanso. Una pausa. Un apagón breve. Una salida temporal del ruido. Pero en esta historia, dormir se convirtió en otra cosa. En un desplazamiento. En una forma de despertar donde no correspondía. La paciente de este expediente no decía que soñaba raro. Decía algo peor. Decía que cada mañana abría los ojos en una cama distinta. Aunque las cámaras aseguraban que nunca se había movido de la suya. Cuando una persona empieza a despertar en el lugar equivocado, el problema ya no es el sueño. El problema es todo lo que siguió dormido en otra parte. Soy el cronista y esto es Desde el Umbral. Cruza el límite donde todo comienza. El expediente llegó en una carpeta médica azul, con bordes doblados por humedad y un sello de archivo inactivo. En la pestaña podía leerse: Clínica Somnus, Unidad de Sueño, Observación Nocturna. La institución llevaba cerrada 12 años. Oficialmente, por falta de fondos y problemas estructurales. Extraoficialmente, por algo que nadie en los papeles se atrevió a redactar con claridad. Dentro de la carpeta había una hoja de ingreso, 3 planillas de monitoreo, una fotografía térmica y una nota breve escrita a mano: no la cambien de cama otra vez. La paciente se llamaba Inés Valdivia. 30 años. Ingreso por episodios de desorientación al despertar, terrores nocturnos y una declaración persistente que desconcertó a todo el personal desde la primera noche. Yo no me muevo. Es el cuarto el que ya no es el mismo. La clínica Somnus funcionó durante poco más de 9 años en las afueras de la ciudad, en un edificio bajo, de pasillos estrechos y habitaciones individuales diseñadas para observación del sueño profundo. Su especialidad eran los trastornos complejos del dormir, parasomnias, episodios disociativos, despertares confusionales, insomnio refractario, terrores del sueño. En teoría, era un centro discreto, técnico y serio. En la práctica, varios expedientes sugieren que terminó convirtiéndose en otra cosa. No un hospital. No un laboratorio. Algo más ambiguo. Un lugar donde ciertos pacientes no eran estudiados por lo que soñaban, sino por lo que parecía ocurrirles entre un estado y otro. Inés ingresó un lunes a las 18:40. Sus síntomas no eran violentos. No gritaba. No se golpeaba. No caminaba dormida según los primeros reportes. Su problema era más extraño. Cada mañana afirmaba haber despertado en una habitación distinta. A veces junto a una ventana que su cuarto no tenía. Otras, con una silla al lado de la cama que no figuraba en el mobiliario real. En una ocasión dijo haber dormido frente a una puerta azul, cuando el cuarto asignado tenía una puerta blanca, lisa, sin ningún detalle. Al principio, los médicos pensaron en confusión hipnopómpica. Un cerebro saliendo del sueño de manera incompleta. Nada extraordinario. Hasta que los informes empezaron a acumular una clase de error demasiado precisa para seguir llamándola simple confusión. La primera noche que quedó registrada en detalle ocurrió el 14 de mayo. Inés fue acostada en la habitación 6, lado este del ala de observación. El cuarto tenía una cama baja, una mesa de luz, un monitor de saturación y una cámara fija en el ángulo superior izquierdo. A las 2:13, las enfermeras registraron sueño estable. A las 3:41, un leve aumento del ritmo cardíaco. A las 4:02, calma. Nada raro. A las 6:11, Inés abrió los ojos y comenzó a llorar en silencio. Cuando la enfermera de turno entró, la paciente preguntó: ¿quién movió la cama al cuarto de la ventana? La enfermera respondió que no habían movido nada. Inés insistió. Dijo que durante la noche había despertado 2 veces y en ambas había visto cortinas moverse con viento del otro lado. Pero la habitación 6 no tenía ventana. Nunca la tuvo. Cuando revisaron la grabación de seguridad, el video parecía normal. Inés no se levantaba. No había ingreso de personal fuera del horario registrado.
No existía ninguna manipulación evidente. Y sin embargo, al comparar fotogramas de la 0100 con los de la 530, apareció una diferencia pequeña, casi ridícula, pero suficiente para torcer el caso. La cama estaba corrida 6 centímetros hacia la izquierda. No es mucho. No alcanza para hablar de traslado. Pero sí para algo más inquietante, la ligera impresión de que el cuarto había recalculado sus proporciones durante la noche. La enfermera declaró que no podían explicar ese desplazamiento. Ni tampoco otro detalle: en la mesa de luz apareció una marca circular de vaso que no estaba al acostarla. Inés dijo haber apoyado agua ahí antes de dormirse. El problema es que no había ningún vaso en la habitación. La médica a cargo del caso era la doctora Eliana Rivas, neuróloga del sueño. No creía en fenómenos raros. Creía en latencias, ciclos REM, disociaciones y actividad temporal mal integrada. Pero en su tercera nota sobre Inés escribió una frase que no corresponde al lenguaje clínico de alguien completamente tranquila: la paciente no parece desplazarse en el espacio. Parece despertar con residuos de otra disposición espacial. Días después anotó algo todavía más incómodo: si está soñando habitaciones, no las inventa. Las reconoce. Esa palabra fue la primera grieta seria del expediente. Reconoce. Porque una persona puede confundir, puede fabular, puede proyectar. Pero cuando alguien reconoce con seguridad detalles de un lugar que no debería existir, el caso deja de pertenecer por completo al sueño. La cuarta noche, Inés agregó un elemento nuevo. Dijo que, al despertar brevemente a las 3, no estaba sola. Había un hombre sentado junto a la cama, en una silla que tampoco pertenecía a la habitación real. No la tocaba. No hablaba. Solo estaba allí, inclinado hacia adelante, con las manos juntas, como alguien esperando que otra persona termine de dormir. Inés no describió su rostro. Dijo algo más inquietante: no me dio miedo. Me dio la sensación de que me conocía desde antes. Cuando la enfermera le preguntó por qué no gritó, Inés respondió con una frase que quedó marcada en rojo en el expediente: porque en ese cuarto yo no era la intrusa. El hallazgo más extraño del archivo Somnus no fue un video. Fue una fotografía térmica tomada durante una calibración rutinaria del ala nocturna. La imagen mostraba la habitación 6 vacía antes del ingreso de Inés. Pero en el ángulo inferior derecho, donde no había nada más que pared y sombra, aparecía una firma térmica residual con forma de cama. No completa. No nítida. Una especie de negativo tibio, como si durante horas hubiera habido otro objeto ocupando un lugar que el cuarto actual ya no admitía. El técnico la descartó en su momento como lectura contaminada. Pero al compararla con el relato de Inés, Eliana escribió: no describe otra habitación. Describe la misma, superpuesta. El caso habría quedado aislado si no fuera por lo que apareció en las planillas nocturnas del Archivo General. Al revisar registros históricos de Somnus, Eliana encontró pacientes dados de alta meses e incluso años antes que seguían figurando en listados internos de monitoreo pasivo. No como errores administrativos sueltos, como presencia recurrente, nombre, número de cama, hora de sueño, episodio. Algunos ya vivían en otras ciudades. Uno había muerto. Y aún así, en ciertas madrugadas, sus nombres reaparecían en la observación del ala 2. Como si para el archivo interno de la clínica nunca hubieran terminado de despertar del todo. Inés estaba empezando a entrar en esa lista. Entre las últimas pruebas del caso apareció una cinta de monitoreo nocturno del cuarto 6. No era una cámara. Solo ambiente de sueño. Respiración. Sábanas. Un leve zumbido eléctrico. A las 4:17, Inés gira sobre la almohada. A las 4:18, el sonido de una tela leve rozando madera. Como si alguien se sentara junto a la cama. A las 4:19, una voz muy baja, masculina, casi sin aire, dice: todavía no. No había nadie visible en la habitación.
El audio fue revisado 3 veces. No correspondía al personal de turno. No parecía filtración de otro cuarto. Sonaba cerca, a la altura exacta del oído de un durmiente. Eliana decidió mover a Inés a la habitación 3 para verificar si el fenómeno dependía del paciente o del espacio. Lo que ocurrió no tranquilizó a nadie. La primera noche en la nueva habitación, Inés despertó agitada y preguntó por qué la habían devuelto al cuarto sin ventana. Eliana respondió que nunca había vuelto a las 6. Inés negó con la cabeza. Dijo que había pasado la noche en un cuarto más amplio, con 2 camas y una silla metálica al pie. El problema es que esa descripción no correspondía ni a la 3 ni a la 6. Correspondía a una habitación retirada del plano durante una remodelación previa al cierre. Una habitación que, según archivo, había sido fusionada con un depósito. Oficialmente, ya no existía. Inés la describió con una precisión que ningún paciente debía poder inventar. A esta altura, el expediente ya no trata de una mujer que sueña raro. Trata de una clínica donde algunos pacientes parecen dormir en un lugar y despertar en la versión residual de otro. Una segunda cama. Una habitación ausente. Un hombre que espera junto al sueño. Nombres dados de alta que siguen figurando en monitoreos nocturnos. Y una pregunta que empieza a volverse insoportable: si la clínica cerró hace años, entonces ¿quién sigue completando esos registros? En el próximo archivo vamos a abrir la parte más profunda del caso. Porque si algunos pacientes nunca terminaron de despertar, la pregunta ya no es que soñaban. La pregunta es, ¿de qué lado del sueño quedaron todavía acostados? Yo soy el cronista, y esto fue Desde el Umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si despertaras cada mañana sintiendo que dormiste en un cuarto que no existe, ¿pensarías que soñaste mal o que no volviste por completo? Si quieres que abramos el archivo Umbral 029, suscríbete y acompáñame al siguiente umbral.